En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Continuamos con el estudio del libro de los Efesios, capítulo 5, abordando el tema de las relaciones que deben de existir en la estructura básica de la sociedad, que es el hogar. Debe de funcionar las relaciones de esposo y esposa, y cuando vienen los hijos, cómo debe de funcionar la relación entre padre, madre e hijo e hija. Esto es esencial porque la sociedad humana se compone de familias. Y si la familia está estructurada y funciona bien, así funcionará bien cualquier tipo de estructura social, cualquier tipo de civilización. Así que esto es lo que aborda el apóstol Pablo. Cómo podemos relacionarnos de una manera correcta, en paz, con respeto y amor, cómo debemos de relacionarnos con los demás. Pablo dice que la mujer casada, debe de estar sujeta a su propio marido. Así que la sujeción de la mujer es a su propio marido, a su marido exclusivamente. Y la mujer, decíamos en la enseñanza de ayer, necesita un modelo, necesita un ejemplo de lo que es sujeción y obediencia a la autoridad. Una mujer cristiana puede venir a mí y decirme: pastor, yo quiero comprender por qué y cómo es que debo de sujetarme a la autoridad de mi marido. Necesito un ejemplo para que yo pueda comprender este concepto de sujeción y de obediencia. Y esto es lo que hace Pablo, da ese ejemplo, nos pone el ejemplo. Pone este ejemplo principalmente a la mujer casada. Y se dice: estén sujetas a su propio marido de la manera como ustedes, mujeres, están sujetas a Cristo, están sujetas al Señor. A lo largo de los años yo he comprendido que yo estoy sujeto a la autoridad de Dios, a la autoridad de Cristo, por lo que Dios es en sí mismo y por lo que Dios, Cristo, ha hecho por mí, ha hecho por la iglesia. Se ha entregado por la iglesia, ha dado su vida por la iglesia. Más adelante Pablo aborda este asunto. Así que como yo estoy sujeto a la autoridad de Cristo, yo como ciudadano cristiano debo de estar sujeto a las autoridades que Cristo ha delegado para que nosotros funcionemos en paz en una estructura humana. Así que, hablando directamente a la mujer casada, debe de estar sujeta y debe de obedecer a su esposo como así obedece al Señor. No debe la mujer casada olvidar que el marido representa a Cristo en el hogar. Y luego en el versículo 23 Pablo amplía este concepto de sujeción y obediencia a la autoridad. Verso 23: porque el marido
es la cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Cristo es el Salvador de la iglesia. Y así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Nos da algunas razones el apóstol Pablo por qué es que el marido es cabeza de la mujer. Y las razones y el ejemplo es Cristo mismo, es las relaciones que existen entre Cristo y la iglesia. Sirven de modelo para la esposa de cómo es que debe ser su relación con su esposo. El marido es cabeza de la mujer. De la misma manera como Cristo es cabeza de la iglesia. Es el Salvador, es el que protege a la iglesia y es el que ama a la iglesia. Y Cristo tiene toda la autoridad sobre nosotros como iglesia. Dios le ha dado toda autoridad, lo puso como cabeza del cuerpo que es la iglesia. Y Cristo tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra y toda autoridad en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Claro, yo entiendo y comprendo de que venimos de un mundo donde nosotros nos acostumbramos a vivir en rebeldía. Solíamos decir que no teníamos que darle cuenta a nadie, que nosotros éramos jefes de nuestra propia vida y que no teníamos que dar cuenta a nadie, ni siquiera a nuestro Creador, a Dios, porque ni lo conocíamos. No teníamos conocimiento de Dios y vivíamos ajenos a la vida de Dios. Ahora que hemos venido a Cristo, entendemos que debemos de sujetarnos a toda una estructura donde se ejerce diferentes clases de autoridad delegada de Dios. Y a veces brota de nuestro propio corazón esa actitud de rebeldía. Y hay algunas mujeres que no entienden, no comprenden cómo funciona la humanidad, cómo funciona la sociedad y cómo funciona el hogar. Entonces dice, yo me voy a casar o yo me he casado, pero yo no me sujeto a nadie. Así no va a funcionar el matrimonio. En pocos años o en pocos meses va a haber una ruptura, va a haber un divorcio. Aquí se declara, se enseña a la mujer casada cómo es que funciona la autoridad que Dios le ha delegado a su marido. Y al marido se le pone como ejemplo a Cristo mismo. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Eso lo debe de entender toda mujer casada. Que hay un Señor en la iglesia. Hay alguien que ejerce autoridad en la iglesia. Hay alguien que enseña y dirige a la iglesia. Y dicta las pautas de vida que deben de existir en la iglesia. Y ese es el Señor. Y la iglesia reconoce que el Señor es su Salvador. Entendemos que Cristo tiene toda autoridad sobre la iglesia porque Él nos ha salvado, nos salva, nos sigue salvando y guardando y cuidando.
entonces debemos de estar sujetos como iglesia a la cabeza de nosotros, que es Cristo. Ese es el modelo de autoridad, la naturaleza de autoridad que ejerce Cristo sobre la iglesia. Eso lo debe de entender la mujer casada. Debe de comprender eso. Porque Cristo ha recibido toda autoridad y ahora el Señor delega esa autoridad al esposo. Entonces la mujer debe de entender esto. Y en el verso 24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ese es el modelo. ¿Cómo la iglesia está sujeta a Cristo? Así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Esa es la clase de obediencia, de sumisión y de respeto que es presentada a las mujeres casadas para que obedezcan, respeten a sus maridos. Es un asunto de instrucción. No es otra cosa, no es una lucha de autoridad de quién manda más o quién manda menos. De ninguna manera. No debemos de dejarnos engañar del diablo, que tiene un corazón y una actitud de rebeldía. La autoridad es para el bien. Todas las cosas, todas las personas, todos los entes creados por Dios, ángeles, arcángeles, querubines, serafines y cualquier otro ser humano o cualquier otra criatura que haya salido o surgido de las manos de Dios, que es el Creador, debemos de entender que estamos sujetos al autor de nuestra vida. Entonces la mujer tiene que entender esto, tiene que comprender esto, que si se sujeta a la autoridad de su marido, lo que está haciendo esta esposa es sujetarse implícitamente a la autoridad de Cristo, porque el marido recibe autoridad de Cristo. Así que las casadas deben de estar sujetas a su marido en todo. Esa palabra en todo significa en toda la vida. En todo. Debe de haber una actitud de sumisión. Y las cosas importantes, las decisiones importantes que surgen en el seno del hogar, son tomadas en consenso. El esposo y la esposa dialogan, buscan la manera de entender cuál decisión conviene, qué es lo mejor para la familia, qué es lo mejor para ellos como matrimonio y para con los hijos. Dos personas piensan mejor que una. Así que todo debe de ser hecho en consenso y pedirle la sabiduría al Señor, porque Santiago dice que si alguien es falto de sabiduría, pídala al Señor y que Dios dará en abundancia, sin ningún reproche a causa de los errores pasados que hayamos cometido. No es difícil mantener un matrimonio. No es en realidad difícil estructurar bien una familia si se obedece el principio básico de las relaciones humanas, respetando la autoridad delegada de Dios. Las cosas que Dios ha hecho y exige de nosotros no son complicadas.
Lo que complica todo es el pecado, la desobediencia, la rebeldía, no querer sujetarnos a la autoridad de su palabra. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, ese es el modelo a seguir de la mujer casada. La mujer debe estar sujeta también a su marido. Luego de instruir a la esposa, de hacerle ver y entender cómo funciona la sumisión y la obediencia, poniendo como ejemplo la obediencia y sumisión de la iglesia a su marido, que es Cristo. Luego entonces el apóstol Pablo pasa a instruir al marido, que es el que tiene la autoridad. ¿Cómo el marido puede ejercer la autoridad? ¿Qué clase de autoridad el marido ha recibido de parte del Señor? Porque hay maridos que no saben la naturaleza misma de la autoridad recibida por Dios. No saben cómo ejercer esa autoridad sobre su esposa y sobre sus hijos. Y abusan de esa autoridad y la ejercen con señorío. Yo aquí soy el que mando, aquí soy el Señor, nadie me debe de discutir, todo mundo cállese. Esa es la actitud errónea del marido. Él no sabe, él ignora cómo es el asunto de ejercer la autoridad que ha recibido de su Señor. Cristianos que no saben cómo tratar a su esposa y a sus hijos. Y luego dice en el verso 25, maridos. Y lo primero que empieza a decirles Pablo es: amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Como diciendo, lo primero que tiene que hacer el marido en cuanto a ejercer la autoridad es que el marido debe de comprender que la autoridad implica amar profundamente a la esposa y también a sus hijos cuando vienen los hijos. El amor. Como queriendo decir Pablo, esa autoridad se ejerce en amor. Porque si alguien ejerce la autoridad sin amor, ese poder de la autoridad va a ser para destrucción y no para edificación. En nuestra cultura latinoamericana hay mucho de lo que suele llamarse en Latinoamérica el machismo. Yo soy macho, yo aquí mando. Todo mundo tiene que obedecerme. Pero aquí se dice que la autoridad que emana del cielo, que viene de Dios mismo, implica amar. Como queriendo decir, la primera manifestación del amor en las relaciones, de la autoridad en las relaciones humanas es amarse. Y hasta se nos explica qué clase de amor, cómo debemos de amar. Así que dice, maridos, amad a vuestras mujeres. Entonces el hombre dice, pero ¿cómo debo de amarla? ¿Con qué clase de amor debo de amarla? Aquí también se le da un modelo al marido. De la manera como se le dio un modelo de sujeción a la esposa, en este verso se le da un modelo de amor. ¿Con qué clase de amor debe de amar el marido? Y dice, así como Cristo amó a la iglesia.
Y ese amor de Cristo fue un amor, nosotros lo sabemos, sacrificial. Cuando nosotros hablamos del amor de nuestro Señor, siempre decimos que de tal manera nos amó que dio su vida por nosotros en una cruz, que se sacrificó dando un pago de rescate por nosotros. Y el rescate fue su propia vida. Ese es el modelo de amor que el marido tiene para darlo también, para tener esa misma actitud de amor sacrificial por su esposa. Así que la autoridad es una manifestación de amor. Amo a mi esposa. Debo de vivir para ella. Debo de sacrificarme por ella. Es el amor sacrificial, es el modelo de amor. Por eso Pablo está señalando una y otra vez tanto a la mujer como al marido a Cristo. Cristo es el modelo de cómo el marido debe de amar a su esposa. No es un amor nada egoísta, no está centrado en el egoísmo del esposo. No debe el esposo ser egoísta. Si quiere permanecer haciendo su voluntad, lo que él quiere, y si él quiere centrar su vida en sí mismo, entonces mejor no se case. Permanezca soltero. No se case si no está dispuesto a amar con amor sacrificial a su esposa. Porque ese es el modelo a seguir. Ese es el ejemplo que debemos de seguir. El esposo debe de amar como Cristo amó a la iglesia con amor sacrificial. Mañana continuamos este tema tan lindo, tan hermoso, tan importante. Mañana seguimos hablando de estas cosas, cómo debemos relacionarnos en la familia. Este es un tema trascendental porque de entender estas cosas y de practicar estas cosas depende todo el funcionamiento de la estructura social que hay en nuestro país y en el mundo entero. Dios le bendiga. Lo espero mañana para que continuemos estudiando estas palabras tan bonitas y hermosas y sabias del apóstol Pablo. Dios le guarde. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra